Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast favorito Frecuencia Quiropráctica. Yo soy Kevin Yo soy Isaac, y este es un espacio para hablar de quiropráctica. por quiroprácticos. El tema de hoy es el complejo de subluxación vertebral y vaya que es un tema bastante interesante, y todo esto con la finalidad de poder explicar y ahondar un poquito más en las razones del por qué mantener ajustada tu columna, porque hoy en pleno siglo XXI es importante que tu columna vertebral se encuentre bien. Y pues aquí abarcaremos un poquito de la historia detrás de cómo se generó ese primer ajuste quiropráctico, ¿no? Que la mayoría de los quiroprácticos lo conocen. Y bueno, todo empieza en un personaje denominado Harvey Lida, que trabajaba con los Palmer ahí en su clínica. Él era intendente. Pues hubo una ocasión en donde pues Harvey le explicó que él se había quedado sordo, ¿no? Y entonces, bueno, no era sordo de nacimiento, sino él dice que había cargado algo pesado y sintió que algo crujió en su espalda, y de repente ahí empezó a perder la audición. Entonces Didi Palmer lo quiso revisar, lo acomodó en su mesa, le destapó la espalda, la espalda descubierta, y encontró que había un pequeño abultamiento en su espalda, ¿no? Entonces, pues él se lo comentó y de alguna forma él le dio o quiso tener esa ventaja de acomodarla, ¿no? Y a ver qué pasaba con él. En ese entonces no existía esa palabra de ajuste quiropráctico, ¿no? Y realmente igual no se sabe qué vértebra fue la que ajustó para que Harvey Lida pudiera recobrar la audición. Entonces Didi Palmer lo acomoda, y de nuevo pues Harvey Lida empezó a recuperar la audición, y eso fue algo fantástico, ¿no? Y ahí se centralizó que él tenía de relación la columna vertebral con el funcionamiento de tu cuerpo o el sistema nervioso, y pues eran los nervios que salían de ella e inervaban cada órgano, músculo o tejido de tu cuerpo. En este caso pues pudo haber una afección en ese nervio que salía de la columna vertebral y inervaba la parte del oído, y por eso es que Harvey Lida pudo perder la audición, ¿no? Sí, después de ese hecho fue un punto crucial para que pudiera venir todo el desarrollo que gracias a su hijo, el descubridor, la quiropráctica creció. Entonces se adoptaron los términos de ajuste vertebral específico, si queremos llamarlo en el contexto más adecuado. Y entonces estos ajustes vertebrales básicamente vienen con todo un conocimiento detrás, y sobre todo una razón o un peso de 5 razones que vamos a explicar en el complejo de subluxación vertebral, del por qué debes ajustar tu columna, del por qué es importante que las personas sepan esto, y del por qué es importante que todos podamos tener acceso a un cuidado quiropráctico. Entonces, primero que nada, para ponerlos un poquito en contexto, a mí me gustaría explicarles un poquito acerca de la columna vertebral. La columna vertebral es una maravilla de la mecánica, de la naturaleza y de la forma en la que creó nuestra columna, porque cumple en general 3 funciones. Una función de movimiento, y que a la vez también soporta el peso de nuestro cuerpo mientras le permite moverse, y la más importante, la de protección. Imagina esto: de todas las partes de tu cuerpo, el cerebro y la médula son los únicos que están literalmente cubiertos por puro hueso, hablando de un sistema, en este caso el sistema nervioso. Entonces, debido a su alta especialización, la naturaleza, ¿sabes qué? Dijo: oye, hay que cubrir este tejido porque va a ser muy importante, porque va a desarrollar las funciones del cuerpo, porque de ahí va a salir la energía vital que lo va a mantener con vida desde el momento de la concepción, o desde el momento en el que se genera este sistema nervioso, que es más o menos en la 12ª semana. Sí,
es importante el sistema nervioso. El sistema nos da vida. El cerebro es quien manda toda la información, ¿no? Pero imagínate si no tuviéramos ese sistema, literalmente estaríamos muertos, o sin vida, ¿no? Perdón, eso en los 12 días. A los 12 días de que se fecunda el óvulo, o se une el óvulo y el espermatozoide, se genera el sistema nervioso. Es el primero que se genera y desde ahí empieza a transmitir toda esa información, esa ¿no? energía, ¿no? Ya genera ahí un vínculo. Ya no hay solo un poder vital en un cuerpo, sino hay dos. Sí, o sea, es importante que, o sea, desde pequeño se forma todo ese proceso, ¿no? Sí, por ejemplo, el proceso del embarazo. Sí. La columna cambia mucho en las mujeres, pero su cuerpo es como muy... Se adapta, ¿no? O sea, es como muy... Digamos que el hecho de ser mujer hace que tu cuerpo pueda tener como otras características completamente diferentes para poder, al menos en este caso de lo que hablamos, que es dar a luz, tener un hijo. Y cómo la columna cambia, los órganos se repliegan, la columna se vuelve más flexible. Y todo este proceso, a veces algunas mamás quedan lastimadas después de tener un parto, de alguna cesárea. Más si es parto natural, ¿no? Todo el proceso que requiere. No, porque por ejemplo, no creo que sea parto natural, porque por ejemplo está funcionando ahí su cuerpo, o sea, porque esa es la forma natural en la que un bebé debería nacer. Sí. Todo. Digo, si le permitió el cambio. Sí, porque igual el cerebro sabe, ¿no? Igual manda o libera ciertas hormonas, por ejemplo la elastina, para que toda la parte del útero pues se expanda, ¿no? Y pueda salir el bebé de alguna forma. Sí, y por ejemplo también a pesar de que algunos bebés, por ejemplo, nacen o van a nacer con el cordón enredado, ahí como que existe ese cambio de información o alteración de la información que circula en el cuerpo y que podemos ver reflejadas en el proceso del embarazo y que puede ser resultado de una subluxación vertebral. Y por eso es que estamos hablando de esto, de la importancia de la columna vertebral. La columna vertebral cuenta con 24 segmentos. Son 24 segmentos y van a tener a unos discos intervertebrales que van a fungir como estos en los coches, la suspensión. La suspensión, ¿no? Esas pequeñas almohadillas. Exacto. Que separan las vértebras entre otras. Imagínense si no tuviéramos eso, prácticamente no tuviéramos movimiento. Toda la columna estaría rígida de alguna forma. Pero sí es muy impresionante cómo esa estructura pues nos protege, ¿no? Ante cualquier mecanismo que podamos tener de lesión, ya sea una caída, un golpe, un accidente, las malas posturas. Siempre se va a ver afectada la columna vertebral. Sí, y algo de lo que no hemos entendido es que para todo efecto existe una causa y para toda causa va a tener un efecto. Entonces, nosotros como quiroprácticos, en este caso, al tener un análisis en general de la columna y conocer las estructuras que la componen y mecánicamente cómo funcionan, tendemos a analizar las descompensaciones que pueden suceder, por ejemplo, con el centro de gravedad y el eje de gravedad en el cuerpo, cuando nuestras posturas se ven alteradas. Y es que es algo crucial. Esta información es trascendental, que puedan compartir con los demás y que sepan que, oye, siéntate derecho. Oye, si haces, si juegas en los videojuegos o si permaneces con la cabeza agachada cuando juegas, ten cuidado. Sí. Te estás lastimando tu cuello. Todos los mecanismos, ¿no? que hablas sobre que pueden producir que la columna pueda tener esas alteraciones o esas subluxaciones vertebrales, ¿no? Es que básicamente podríamos decir que es el motor del cuerpo.
Sí. porque vuelve ahí al poder que hay, ¿no? Y que como la afinación del motor o no sé, Sí, es algo, los que- engranes tienen que estar bien posicionados, que uno no se resbale sobre otro para que el motor pueda dar su máxima eficiencia. Y eso es lo que buscamos los quiroprácticos. Ese mantenimiento, ¿no? Ándale. Igual lo he dicho, ¿no? En los coches, tenemos coches súper chidos, los padres, y bueno, los llevamos, o la mayoría de los padres o de los hombres llevan su coche sin que tengan ningún problema. ¿Por qué no hacer eso con la columna vertebral, que ya habías dicho que es como el motor, ¿no? Entonces, Sí. todo esto. Yo conozco algunas personas que cuando mueven el cuello de cierta manera les crepita. Sí, a mí también me ha pasado. Muchos dicen es que lo hago porque siento un gran alivio después. Pero claro que no, o sea, le estás dando una inestabilidad a tu cuello, quieras o no, le estás generando daño. No solamente articular, sino a nivel tal vez discal. Por esos movimientos repetitivos, ¿no? Que como tú igual ya habías mencionado, a veces esos movimientos repetitivos pueden causar que la columna pueda sufrir daño. Sí, microtraumatismos. Microtraumatismos. Sí, y bueno, ¿por qué lo digo? Sino porque algunas personas como que a pesar de todo no le damos esa importancia o ese valor que puede tener que esa parte de tu cuerpo funcione bien, que los engranes estén lubricados y que embonen perfectamente, porque aguas, últimamente las columnas de esta juventud está sufriendo mucho, todo desde el uso del celular y cómo te obliga quizás a sentarte en el sillón cuando estás cansado. Imagínate que tú naciste por cesárea, entonces la persona que haya nacido bajo ese proceso seguramente ahí en el momento de su nacimiento sufrió un estrés, hablando químicamente dentro del cuerpo, por no haber nacido de la forma en la que la inteligencia innata predispuso en el cuerpo. A lo largo de la historia en la humanidad, sin duda todo el avance en el área de la medicina ha sido para poder salvar a las personas justamente de alteraciones que a veces suceden en el cuerpo, como el cáncer, ¿no? Y eso está muy bien, pero las personas tienen que saber que los quiroprácticos no llegamos hasta ese punto. Somos profesionales de primer nivel de atención, no somos urgenciólogos. En el momento en el que una persona sufre un esguince o una lesión, los quiroprácticos no somos los más competentes para atenderlo, al menos que conozcas quizá algo de quiropráctica deportiva que quizás sí te pueda respaldar, y que saben lo que los quiroprácticos que lo practican son muy buenos. Pero por ejemplo, si a mí me llegara ahorita un paciente con un esguince, lo primero que tendría que hacer es básicamente no tocar nada porque está lesionado. Entonces no acudan a los quiroprácticos cuando se lesionan, mejor prevengan, denle la importancia a su cuerpo y acudan antes de que tengan una lesión. Eso sin duda les va a cambiar la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como quiroprácticos tenemos el poder. Ya lo dijo B.J. Palmer. Solo imagina el poder que descansa en tus manos si logras hacerlo funcionar. Entonces, nuestro propósito aquí es básicamente que todos ustedes que nos están escuchando pues puedan tomar mejores decisiones en su calidad de vida y quizá se vean intrigados acerca de lo que hablamos y los incite a dar el primer paso hacia el camino de la quiropráctica, hacia un concepto diferente en la forma en la que entiendes tu salud. Y creo que ahorita ya el ejercicio como que ha vuelto también mucho eso, ¿no? Como que ahora ya las personas tienen como que ahora más visión y los que pueden, todas las personas que pueden, ya no se dejan, ya no son descuidados, están trabajando por su cuerpo. Ahora hay que agregarle la quiropráctica. Sí, estaba checando ahorita una frase que tienes ahí que dice
dice, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesta a renunciar a las cosas que lo enfermaron, ¿no? Porque bien sabes que tú y yo no podemos hacer nada con respecto a una persona que no está dispuesto a cambiar su estilo de vida, ¿no? Sus rutinas. Fácil, rápido y sin esfuerzo. Exacto. Entonces, por más que nosotros lo queramos ayudar, por más que, por ejemplo, lo estemos ajustando, si él no cambia, pues no va a resultar de nada, ¿no? Y va a venir, y luego hay como que ese tipo de reproche, ¿no? De fui con ese tal quiropráctico, pero no me pudo ayudar, o no me ayudó en mi condición que yo tenía. Completamente de acuerdo. Entonces, entendemos que no somos alguien, un todólogo, ¿no? Que te podemos decir, solamente con el ajuste bastará y no sé, vas a bajar de peso con un simple ajuste. Claro que no, eso depende de los cambios de estilo de vida que tú generes. Para que pongamos en contexto un poco la situación, pues podremos hablar acerca también de que la quiropráctica puede ser completamente un modelo terapéutico y atender de una forma excelente las condiciones neuromusculoesqueléticas de las personas. Ahorita omitiendo un poco la parte neurológica, pero hablando de eso, de un modelo terapéutico como tratar hernias, tratar inversiones de curvatura, tratar incluso escoliosis, con la quiropráctica puede ser, o sea, algo muy bueno si se tienen las herramientas que se han diseñado para eso, ¿no? Como una mesa de flexion distraction para las hernias. Imagínate qué impacto podría tener en la población que el gobierno se interesara en financiar a los quiroprácticos y que pudieran incursionar dentro de un sistema de salud o generar algo nuevo, ¿no? Ya debido a que se ha visto que, pues, al menos en México, pues algo está pasando con nuestro sistema de salud, muchos recursos no llegan, o sea, como que juegan con la salud de las personas. Son de lo que más se quejan, de no tener buenos servicios, y sabemos que todo es por corrupción, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué menciono esto? Es porque la quiropráctica puede cambiar eso y puede contribuir a un bienestar físico, mental, social y económico de un país, porque hasta eso no es caro. No. Es caro quizá estudiarlo, difícil. Por ejemplo, ahí en Estados Unidos la carrera pues está bastante cara. Las universidades ahí son bastante caras. Aquí tenemos universidades públicas que, bien o mal, pues es accesible a la economía que pueda tener o que podamos tener, ¿no? Imagínense aquellos quiroprácticos que son de aquí de México, que fueron a estudiar por ejemplo, a Estados Unidos, a Palmer, ¿no? A Palmer, a Life, a Sherman. O sea, cuánto no invirtieron en sus estudios, ¿no? Y cuánto tuvieron que pasar, pues, para poder graduarse. Incluso aprender inglés. Creo que el inglés es algo que deberíamos de estar aprendiendo constantemente. Y pues sí, imagínate todo esto hasta que llegó la primera universidad aquí, ¿no? En México, que fue la UNEVE, ¿cómo se llama? En Ecatepec. Sí, pues definitivamente no tenemos la oportunidad aquí, pero es que con esa mesa de flexion distraction se podrían evitar muchísimas cirugías de espalda baja, de hernia de disco, si se atienden desde el inicio y de la forma correcta. Por eso es que estamos haciendo difusión de esta información, para generar una cultura de prevención, pero no a través de compartiendo esto por la simple razón de que nosotros como quiroprácticos nos importa que tu columna esté bien, ¿no? Esa es la razón del por qué hemos venido trabajando
ejemplo, estas semanitas, Sí, 3 meses casi, ¿no? sí, casi. Con un tema a la semana, diferentes temas. Es muy importante pues que las personas Y sé que se habla de puede que se hable de lo mismo. sea repetitivo. Exacto, pero pues, El mensaje va a ser contundente. el mensaje exacto. Pero siempre vamos al mismo punto, ¿no? Brindarles la información adecuada para que las personas puedan cuidar de su salud, pues ellas mismas, y el poder que tiene el ajuste quiropráctico. ¿Y qué tan barato puede ser? Y qué Así. beneficioso, porque yo en cualquier lado del mundo lo único que necesito es mi conocimiento, mi filosofía, ciencia y arte y mis manos para poder ajustar a todas las personas que puedan darme la oportunidad. Claro, hay que saber hacer un buen análisis y también no ajustar a personas por ajustarla. Es lo que digo, la verdad a mí me gusta recibir más a gente joven porque es más fácil de tratar, están más abiertos a nuevas ideas o a cambiar su pensamiento sobre la salud que una persona que quizá ya viene viviendo en este modelo 6 décadas, ¿no? Sí. Entonces es algo que me gusta más porque así sí podemos estar dejando una mejor raza por la posteridad, empezando a cambiar la ideología entre generaciones y con el tiempo, poco a poco, que vaya llegando desde los niños, para que desde pequeños ellos no solamente puedan crecer con una columna saludable y tengan derecho a eso, sino pues que también sean conscientes de esto, del poder que hay en su cuerpo, del poder que existe dentro de su columna vertebral. Y cómo sabemos que los ajustes impactan en el cuerpo, pues gracias a diversos estudios que se han realizado en torno a nuestra profesión, y uno de ellos es el tema del complejo de subluxación. Claro, todo el complejo de subluxación que pues, abarca 5 aspectos, ¿no? Sí, son el histopatológico, el neuropatológico, el fisiopatológico y el fisiopatológico. ¿Cuántos voy por 4? Y el miopatológico. Y el miopatológico. Todo eso se centra en diferentes estudios, ¿no? En diferentes estudios que se pudieron haber realizado con estos componentes de subluxación que se han encontrado, ¿no? Sí, pero antes de pasar a ello, hay que esclarecer de nuevo y hablar acerca de qué es una subluxación. Bueno, pues la subluxación vertebral ocurre dentro de ocurre en tu columna vertebral cuando esas vértebras se desplazan ligeramente y llega a oprimir esa raíz nerviosa que sale por esa vértebra, ¿no? Toda esa disfunción que ejerce esa vértebra, toda esa información va a ser mandada de una forma inadecuada, de una forma alterada y viceversa. Por ejemplo, si el cerebro está enviando una información correcta a ese nervio, la respuesta va a ser correcta de arriba hacia abajo, ¿no? Pero cuando pase de abajo hacia arriba, toda esa información va a estar alterada. Entonces el cerebro va a estar mandando toda esa información de una forma errónea, de una forma alterada. Es lo que puede causar la subluxación vertebral a través de tu columna vertebral. Sí, básicamente es una vértebra que no está en la posición adecuada y que desarmoniza a la función de la columna. Hablábamos de 3 funciones: protección, sostén y movimiento. La columna puede tener rigidez, puede que no puedas girar el cuello a gusto, que tus músculos estén contracturados, y en la parte de la protección que pues incluso puedas estar cursando con un cuadro clínico que incluya parestesias, ¿no? Disestesias o alguna alteración en el tono muscular, entonces es muy importante pues que tú sepas esto, que sepas que una subluxación vertebral es una vértebra fuera de su sitio, pero que sin duda tanto la generación de esta como su corrección impactan de una manera global. Sucede en una parte localizada,
zona lumbar, cuello, la espalda media, quizá en el astrálago, en el astrágalo, en el tobillo, o incluso sea tu occipital, la nuca, que esté inclinada, ¿no? Puede suceder en cualquier lugar, sucede de una manera localizada, pero su impacto repercute en todo el cuerpo. Piensa local, no, piensa global, actúa local. Por ejemplo, tenemos al primer complejo, el kinesiopatológico. Ok, muy bien. Aquí en este complejo, ¿qué se suscita? Bueno, en este complejo kinesiopatológico habla sobre la estructura como tal, ¿no? De la columna vertebral y esas subluxaciones que ya te habíamos dicho, que son pues esas vértebras fuera de su lugar, ¿no? Y eso llega a interrumpir el flujo de la información que va saliendo de esa raíz nerviosa. Entonces eso es lo que completamente se puede definir el complejo de subluxación kinesiopatológico. Es más biomecánico, por así decirlo, que sucede a través de tu columna vertebral. Sí, principalmente puede afectar, como tú dices, a los huesos, puede hacer que tu columna sufra alguna enfermedad degenerativa articular. Tal es el caso como la formación de sindesmositos o osteofitos, que básicamente son como prominencias o piquitos que salen de tu vértebra, que pueden estar guiados y ligados a los ligamentos que cubren a los cuerpos vertebrales, pero que pues no están funcionando bien y que están generando una calcificación, porque ahí está existiendo una mayor capacidad de carga. Ya lo habíamos hablado, y eso entra también dentro de otro componente que es igual podría entrar dentro del kinesiopatológico o el miopatológico, que es la distribución de cargas. Cuando nosotros estamos con una columna de flexión, la presión recae sobre los discos intervertebrales, que ahí es donde se podrían formar los sindesmositos, los piquitos en las vértebras, en la parte de enfrente, o que la postura esté muy exagerada y que ahora la presión caiga sobre la parte de atrás, que son las facetas. Es como este movimiento dinámico en donde el disco es lo que se mueve y lo que soporta o limita el movimiento es la faceta. Entre ese juego impacta demasiado en lo que es el cuerpo. Otro componente que queremos hablarles es sobre el componente miopatológico o la parte muscular, ¿no? Que sucede. Muy bien. Bueno, pues ahí en ese aspecto de la musculatura hay cambios patológicos que se dan pues, en ciertos músculos, ¿no? O tal vez en la columna vertebral, los músculos que sostienen esa columna, generando, por ejemplo, hipertonicidad, espasmos o fibrosis, incluso debilidad o alguna disfunción muscular de eso. Recordemos que igual en la columna vertebral hay músculos que están sujetados a ella, ¿no? Y si se genera alguna tensión sobre esa musculatura puede jalar incluso esas vértebras, produciendo esa subluxación y produciendo esa irritación sobre esa raíz nerviosa. Entonces, toda esa parte muscular debe ser igual comprendido, porque es parte de la protección, ¿no? Igual estamos formados por músculos y pues hay músculos que se lesionan constantemente y más en la columna vertebral. Sí, algunas de las alteraciones que pueden sufrir estos son la generación de fibrosis, espasmos y hipertonicidad, exacto, que se ve alterado, o una distonía que se ve alterado como tal el tono de la columna. Sabemos que el cerebro tiene 2 hemisferios, cada parte controla cierto lado del cuerpo y
Entonces existe algo que se llama disfacialidad, que es cuando básicamente el músculo o el tejido, en este caso, que está sufriendo de esto, no está funcionando a la orden o como debería. Y esto puede ser debido, como mencionas, a una alteración nerviosa, una irritación que pueda generar los cambios dentro de tu columna, dentro de la información que viaja del cuerpo al cerebro y la orden que recibe el tejido de acuerdo a lo que le llegó al cerebro. Entonces, si te das cuenta, se cae en un ciclo que se conoce como ciclo de lo imperdible, donde está en un estado de desarmonía el cuerpo, en un estado de malestar. Entonces, este complejo miopatológico es muy importante porque algunos pacientes sufren de cosquillas donde no debería de existir, ¿no? Te tocó la mano, te da cosquillas, te tocó la espalda media, te da cosquillas. Los asís, aquí, ahí más o menos por donde está la parte superior del ligamento inguinal, le da cosquillas. También, por ejemplo, puede suceder que no sientas ya nada, o sea, que no te den ni cosquillas ni te duelan los músculos de lo atrofiados que se encuentran, de lo fibróticos que están. O que pierdas un poquito de igual la sensación, ¿no? Y la función de esta musculatura. Entonces este componente es muy importante y está presente cuando una subluxación vertebral ocurre dentro de tu columna. El siguiente complejo podría ser el componente neurológico, que hablando del desplazamiento de una vértebra o de una zona segmentaria, genera cierta irritación. En este caso, pues la liberación de citoquinas que regulan un poquito ahí el proceso inflamatorio que sucede cuando la vértebra se desplaza. Ya bien lo dijiste, no se encuentran como tal presionados los nervios, pero tan solo es necesaria una presión de 10 milímetros de mercurio para que al menos este nervio por el que pueda estar subluxado, que la vértebra pueda estar interfiriendo en la comunicación, puede perder con esos 10 milímetros de mercurio de presión, puede perder, oye esto, hasta el 60% de su capacidad. Entonces es más de la mitad de la información neurológica que se va a perder. El cuerpo puede tener la respuesta y puede seguir funcionando, pero no va a funcionar de igual manera. Entonces este componente neurológico es muy importante. Sí. Y es igual importante comprender cómo es que todo esto funciona, ¿no? Como todo lo que está o lo que nos rodea es percibido por el sistema nervioso sobre esos nervios, ¿no? Toda esa información, esa carretera que es transmitida del cerebro hacia los distintos tejidos u órganos del cuerpo para que cumplan una función. Ya bien lo dijiste, ¿no? Ya lo has platicado incluso, que cumplan una función en específico, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el metabolismo, la excreción de orina, todas esas funciones son las que son ejercidas por el sistema nervioso. Y como ya habías comentado, si ocurre esa disfunción a nivel neurológico, pues se vienen los problemas de salud. Ya hemos retocado incluso a esos problemas como adormecimiento, debilidad, incluso un aumento en la sensibilidad del dolor, ¿no? Que te crepite el cuello, ya lo normalizaron las personas. Sí, y se está dando esto, ¿no? Todo el tiempo. Por ejemplo, los oficinistas, ¿no? Que pasan, no sé, ¿qué te parece? 8 horas en el monitor y tienen a estirarse demasiado que quieren que les truene la espalda, ¿no? Por sí solos. Dice, ya me liberé algo aquí. Pero lo que no saben es que le están afectando, le están haciendo mal a su cuerpo tronándose de esa forma. No saben qué implicaciones puede tener incluso al que tú solito te estés tronando constantemente, ya sea en la espalda, o el cuello o la cadera, ¿no? Porque hay personas que incluso igual se truenan
eso es un mal hábito. Y eso es algo que constantemente las personas, o vemos que las personas están realizando, ¿no? Sí, va a generar una alteración completamente nerviosa, se va a perder la información, entonces quedamos en este ciclo, basura entra, basura sale, y así se mantiene el cuerpo en un estado de malestar, mal funcionando. También puede haber quizá o existir algunas deficiencias o en este caso también alguna alteración a nivel orgánica, que algún órgano, algún músculo pueda estar fallando. Claro. Otro componente también muy importante es el fisiopatológico, porque genera cambios bioquímicos, la subluxación, generando más desechos tóxicos en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, y que pueden suscitar a la preinflamación. Entonces, o sea, cuando la irritación sucede, esto puede desencadenar una inflamación que se inflame, aparte de que se generen espasmos. Obviamente, si hay un espasmo, va a aumentar la temperatura. Entonces, sucede con una subluxación vertebral. Por eso, muchas veces, cuando ajustas a una persona, sus músculos están más relajados. Sí. Y con ello disminuye la inflamación, afecta directamente en las articulaciones. Sí, todo esto es algo muy sorprendente, ¿no? Y el último componente de la subluxación es el histopatológico, ¿no? La parte microscópica, por así decirlo. El nivel celular. Que puede suceder durante un ajuste. Y los estudios, ¿no? Recientemente creo que hablaste sobre unos estudios que se hicieron, ¿no? con ratones y conejos. Sobre el primer estudio que se hizo con ratones que les cortaron parte del ligamento. No recuerdo qué ligamento. Colaterales. Y pues se ajustó con una técnica que se llama activador, ¿no? Esa pequeña pistolita que pues sí, contactas en un segmento y va a sonar como un pequeño disparo. Sí, a la de que a través de esta no tiene sesgo el estudio. Entonces, pues igual hubo cambios sobre esas estructuras ligamentarias, ¿no? Sobre esa, ¿cómo se le puede decir? Esa unión, de nuevo, ¿no? Lo mismo pasó con el estudio de los conejos sobre el cartílago o la parte que envuelva el hueso para que ayude a la fricción de esas articulaciones. Incluso igual había desgaste, o se dio cuenta que igual había desgaste en los conejos sobre ese cartílago, que igual introdujeron la técnica de activador, y pues igual vieron sobre, no sé cómo se llama, pero en sí lo vieron en un microscopio, ¿no? Cómo había cambios o regeneración sobre esas células denominadas condrocitos, ¿no? Para la creación del nuevo cartílago. Sí, todo a través de estas, como esos marcadores que tienen los tejidos para funcionar o para activarse. En este caso no recuerdo qué tipo de, no sé si eran células o hormonas que se generaban y que facilitaban la producción de cartílago en una zona donde biomecánicamente, debido a la lesión en los ligamentos, se estaba desgastando. Sí. Entonces es muy importante y pues siempre, ¿no? Las personas que están haciendo investigación a través de esto posiblemente están demostrando lo que BJ Palmer ya sabía. Y que pues está bien, porque ahora nos va a poder dar más credibilidad y vamos a poder tener más certeza a la hora de practicar de que no solo es tronar la espalda, es realizar ajustes vertebrales con una intención a través de una filosofía, ciencia y arte única y propia de lo que es nuestra carrera. Sí, pues bueno, nosotros sabemos que la quiropráctica es para todos,
pero no todos son para la quiropráctica. Nos vemos en otro post.